Hola amiguitos, ¿cómo están? Vamos a ver el siguiente tema de geografía que se titula Los climas del mundo. Así vamos a ver los diferentes climas que tiene el mundo. Muy bien, miren, no sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar, porque luego se escucha en la radio, que dice que habla acerca de los climas. No es lo mismo, ahora sí que no es lo mismo, como luego dicen, no es lo mismo decir clima, porque luego dice en la televisión, el clima hoy. Y en realidad no se llama clima. Hay una diferencia entre clima y el estado del tiempo. Ustedes dirán, maestra, a ver, ¿cómo está eso? Pues sí, una cosa es clima y otra cosa es el estado del tiempo. Por ejemplo, aquí donde vivimos nosotros, el día de hoy, por ejemplo, hizo un poquito frío. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es el clima está frío o que el estado del tiempo es frío? No se dice el clima está frío. Se dice el estado del tiempo. ¿Por qué? Porque el estado del tiempo es la condición de cómo está ese día. Y el clima se estudia durante 10 años de un lugar. Por ejemplo, nosotros podemos decir que aquí donde vivimos nosotros, Álamo, Veracruz, por ejemplo, podemos decir que tiene un clima cálido. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que tiene un clima cálido? Tropical, subtropical, porque la mayor parte del año prevalece un estado del tiempo caluroso. Por eso se le llama el clima de Álamo. Así el día de hoy esté haciendo un poco frío, no vamos a decir que el clima es frío, no. El clima de Álamo va a ser siempre cálido. Y el estado del tiempo es nada más en un momento determinado. Entonces, ¿qué es el clima? El clima son las condiciones, como dice aquí, las condiciones que están en ese momento, no nomás en ese momento, perdón, en el estado del tiempo. El día de hoy, aquí en mi comunidad, amaneció un poco frío con una poca de lluvia, ¿verdad? Entonces quiere decir que las condiciones de la atmósfera en este momento determinado, en este momento nada más, estuvo un poco frío o estuvo un poco lluvioso, pero no quiere decir que es el clima, es nada más el estado del tiempo. ¿Y qué es lo que determina el estado del tiempo? Bueno, ¿cómo está la temperatura? Por ejemplo, podemos estar a 10 grados, 15 grados, 16, 17, 18. Creo que hoy estuvimos aquí en nuestra comunidad como a unos 15 grados o a 12 grados por ahí, se sentía fresco, ¿verdad? Ok, la temperatura bajó. La humedad, ¿qué es la humedad? La humedad es la cantidad de agua que hay o que cae en un determinado día. La cantidad de agua. Entonces se mide primero la temperatura para saber el estado del tiempo de un lugar. Se mide la humedad, o sea, la cantidad de agua, y se mide la precipitación. ¿Qué es eso? Lo que cae. Acuérdense que precipitar significa cuando cae el agua. ¿Qué tanto ha caído del agua? Juntamos estos tres, la temperatura, ¿sí? Temperatura, juntamos la humedad
y juntamos también la precipitación, y estos tres nos van a dar el estado del tiempo de ese día o esa tarde o esa mañana. Por eso se le llama el estado del tiempo. Por ejemplo, hoy Álamo o Aguanacita, como le queremos llamar, Álamo, el día de hoy estuvo fresco. ¿Será clima o será el estado del tiempo? No, sería el estado del tiempo. ¿Por qué? Porque nada más en ese día estuvo con una temperatura como de 12-15 grados. La humedad, ¿qué tanto de humedad hay? También se mide. Y la precipitación, que tanto llovió en este día. Por eso se llama estado del tiempo. En cambio, el clima de Álamo, ese no, nadie se lo quita. El clima de Álamo fue un estudio que se hizo de hace 10 años. En 10 años se dijo que Álamo es un lugar cálido, tropical o subtropical, ¿sí? Cálido, tropical o subtropical. Este es nuestro clima. Nuestro clima es cálido, subtropical. Pero el estado del tiempo fue diferente el día de hoy. Entonces quiere decir que uno es en determinado día y el otro es durante 10 años, como está el clima desde hace tiempo. Entonces, todo esto se llaman los cambios atmosféricos. O sea, la atmósfera cambia. ¿Qué cambia? Las condiciones de ese momento, ¿verdad? La temperatura, la humedad y la precipitación cambian todos los días. Entonces, el estado del tiempo se mide por día, el estado del tiempo. Y el clima se mide durante 10 añotes. Entonces, no es lo mismo decir estado del tiempo que el clima. Ok, para conocer, como dice aquí, un clima es necesario registrarlos con aparatos. O sea, como yo les decía, aparatos como el termómetro, el pluviómetro. A ver, aquí está muy importante esto. A ver, el termómetro, por ejemplo, es el que mide la temperatura. Este es el termómetro, es un aparatito que tenemos, ¿verdad? Vamos a poner aquí termómetro, que es capaz de medir la cantidad de temperatura que hay en este instante. Es el termómetro. Muchos celulares ya tienen el termómetro, ¿verdad? Tienen el termómetro para medir, ¿verdad? Aquí hay varios tipos de termómetro. Hay termómetro corporal para el cuerpo, que se pone abajo del bracito, por ejemplo. Hay termómetro de ambiente, como este, miren, es para ver, por ejemplo, mide aquí, por ejemplo, desde los grados, 0 grados, 20 grados, 40 grados, ¿sí? Y hay varios tipos de medidas, ¿sí? En grados centígrados o grados Fahrenheit, así se llama. Normalmente aquí en México se mide en grados centígrados, como dice aquí. Sería desde el 0, empezamos del 0 para arriba o del 0 para abajo. Entonces, aquí podemos nosotros, a ver, en termómetros como este, por ejemplo, ver que los grados centígrados, ¿verdad? Aquí está grados Fahrenheit, grados centígrados, de aquí del 0 para arriba. Por ejemplo, el 0 es cuando el agua se congela, estamos aquí a 0 grados. Es cuando ya los refrigeradores empiezan a congelar el agua, es cuando llegan a 0 grados. En este momento, por ejemplo, estamos como a 25 grados. Estamos por aquí así. Pero a medida que va la noche va bajando, a veces llega como a 15, a 10
y ya sentimos el frío, un poco frío, ¿verdad? Si llegara a bajar todavía a 0, ya se congelaría el agua. Y todavía si baja a 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10, es más frío todavía. Y el agua se vuelve más congelada todavía, hecho piedra. Nosotros ya no aguantaríamos ahí, hay que sacar las cobijas, hay que sacar todo para que nosotros no nos enfermemos, ¿verdad? Que aguantemos lo frío. Entonces, del 0 para abajo es mucho más frío, cada vez que más para abajo. Entonces, este aparato se llama el termómetro. ¿Y para qué sirve el termómetro? Como se dice, el termómetro sirve para medir la temperatura al que estamos en el ambiente. Otro aparatito es el pluviómetro. El pluviómetro es capaz de medir la cantidad de agua que cae. La cantidad de agua que cae. Vamos a ver, decirle el pluviómetro. Entonces, cuando cae mucha agua, muchos utilizan es el pluviómetro, que es un aparatito que se pone hacia afuera y mide la caída del agua, qué tanto de agua ha caído, ¿sí? Qué tanto de agua ha caído, y entonces miden esa precipitación que está, puede ser ahí afuera como miren, puede ser así, como un vaso así, donde va midiendo aquí la cantidad de agua que cae. Este es el de pluma, como si fuera una pluma que cae aquí, cae una plumita, pluviómetro. Hay de diferentes formas, aquí está otro, por ejemplo, otro pluviómetro, y aquí lo mide también. Aquí está otro es otro pluviómetro que mide la cantidad de agua que puede caer en un día. Entonces es importante, con los que miden el estado del tiempo, tienen que tener un termómetro, un pluviómetro. Los elementos del tiempo atmosférico, como la temperatura, entonces ahí miden la temperatura con el termómetro. La velocidad del viento, también se puede medir la velocidad del viento, ¿sí? ¿Ok? Dice, y la cantidad de lluvia, a diferencia del estado del tiempo, el clima es el resultado del promedio de esos elementos durante el periodo de mínimo de 10 años. Como yo les decía, para que el clima, veamos qué clima tiene un lugar, necesitamos estudiarlo durante 10 años. Por eso entonces no se dice que el clima ya se estudió durante 10 años. Ok, la clasificación de los climas más utilizados toma en cuenta principalmente dos de sus elementos. A ver, para decir qué clima hay en un lugar, se mide la temperatura, como dijimos, y la precipitación, o sea, la caída de agua que se precipita. Esos dos nos van a dar como resultado qué tipo de clima hay. Y nada más existen 1, 2, 3, 4, 5 climas. El tropical, el seco, el templado, el frío y el polar. Nada más hay 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes dirán, a ver, ¿cómo está eso, maestro payaso? A ver, ¿sí? Entonces decimos que no es lo mismo que los climas que el estado del tiempo. Entonces, nada más decimos que hay 5 climas y sus variantes. Recuerden, no hay tantos climas: tropical, seco, templado, tropical, seco, templado
tropical, seco, templado, frío y polar. Ustedes dirán, ¿a poco no es lo mismo, maestro? No. Ahorita vamos a ver por qué no es lo mismo. Nada más son 5 climas que tenemos, pero de ahí surgen otros variantes. A ver, tropical, seco, templado, frío y polar. Vámonos con el primero, el tropical. El tropical, fíjense bien que el tropical nosotros podemos encontrar ese clima tropical, su nombre lo dice, trópico, tropical, tropical. El tropical normalmente su nombre lo dice, miren, aquí están en los lugares tropicales como este, por ejemplo. Vamos a ver, este es el clima tropical. Normalmente está en los trópicos, su nombre lo dice, tropical, viene de trópico. Y entonces si nosotros vemos el Google Maps, ¿sí? El Google Maps, ahí nos vamos a dar cuenta porque se llama tropical. Se llama tropical porque si nosotros vemos nuestro planeta, el planeta Tierra, ¿verdad? El planeta Tierra está, recuerden que está dividido, nosotros aquí tenemos, aquí está la línea que divide a la mitad la Tierra, que se llama el Ecuador, pasa por este lugar que se llama Ecuador. Y de ahí pasa otra línea hacia arriba a los 22, 33 grados, hasta aquí a medio México pasa una línea donde llega de aquí hasta México, lleva la parte tropical, y de aquí para abajo también está otra parte tropical. Por lo tanto, los países que están dentro de esta zona tropical, ¿verdad? Normalmente tienen un paisaje como el que vimos hace rato, ¿sí? Un paisaje tropical como este que estamos viendo aquí, donde hay mucho sol, pero también hay mucha agua, hay muchas nubes, ¿sí? Podemos ver nosotros como hay mucha agua, mucha humedad, y hay mucho tipo de plantas, hay mucho tipo de animales en estos lugares tropicales, son muy bonitos, ¿sí? Hay muchas palmeras, existen mucho calor, ¿sí? Muchos tipos de animales como estos exóticos, la guacamaya, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos lugares se le llaman lugares tropicales. Llueve mucho, hay mucha agua, mucha humedad, muchas nubes, todo el tiempo está lloviendo y haciendo mucho sol. Es por eso que estos lugares, ¿verdad?, son muy visitados. A veces hay cascaditas como esta, lugares bonitos, donde hay mucha vegetación, muchos animales, muchos tipos de plantas, flores y todo eso. Entonces, ese es el primero, que se llama el tropical. De ahí nos vamos con los secos. Normalmente los secos, fíjense bien, los secos, su nombre lo dice, seco. ¿Por qué seco? Porque no hay casi agua. Ese es el problema. Entonces, los lugares de clima seco normalmente hay dos tipos de clima seco, ¿sí? Hay uno seco desértico y hay otro que se llama seco pero estepario. ¿Cuál es el seco desértico? Su nombre lo dice. El seco desértico no hay nada. Hay simplemente un desierto como este, miren, donde vemos pura arena, puras dunas, donde vemos que casi no hay, miren, por ejemplo, este lugar, ¿sí? Son lugares donde nadie quiere vivir ahí. ¿Por qué? Porque estos lugares normalmente
están allá, por ejemplo, allá en Arabia, allá lo que es África del Norte. Aquí tienen hay pura arena, no hay plantas, no hay nada. Hay animales, pero pues están escondidos por ahí porque hace mucho. Entonces se le llaman climas extremos también, extremoso. ¿Por qué? Porque en el día hace muchísima calor y muchísimo calor, perdón. Y en la noche hace mucho frío, no podíamos vivir ahí. Entonces este lugar se le llama seco, pero se llama seco desértico. ¿Y cuál es el seco? Ahí está otro seco que se llama seco estepario, que es este. El seco estepario, hay plantas de espinas, hay cactus, por ejemplo. Normalmente aquí, en lugar de tener hojas, las plantas tienen espinas. ¿Para qué? Para soportar las grandes temperaturas, las altas en el día y las bajas temperaturas en la noche. En esos lugares hay cactus como estos que estamos viendo aquí. Estos cactus, muchos le llaman cactáceas. Cactáceas porque son cactus. Y vemos a cactus largos, grandotes como estos, miren, puras espinas, puros árboles espinudos que existen. Vemos árboles, no son árboles, plantas gordas como estas de cactáceas. Esto se llama, entonces existen dos, que es el desértico estepario, y el de seco estepario y el seco desértico, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver nosotros, dice que hay dos, los secos hay dos, el seco estepario y el seco desierto. ¿Cuál es uno y el otro? Los dos son casi iguales, nada más que en el desierto hay pura arena, casi no hay nada, y en el seco estepario ahí sí hay cactus, hay plantas espinudas. Por eso es que no son iguales, los dos son secos, pero con una pequeña diferencia. Entonces ya llevamos dos, el tropical, ya hablamos del tropical, hablamos del seco. Ahora vamos a hablar de el clima templado. ¿Cómo es el clima templado? Su nombre lo dice. El templado no es ni muy frío ni muy caliente. Este clima templado, ¿sí? Aquí podemos nosotros ver los climas templados. Por ejemplo, dice, se distribuyen entre los 30 y 45 grados de latitud norte. Entonces, más o menos, está como de México por ahí, de México para arriba, y son favorables para la gente con sus temperaturas medias. O sea, que quiere decir que la temperatura es media quiere decir que está en medio, superiores a 10 grados centígrados. Entonces quiere decir que está entre 10 grados, no está muy frío, aquí hay varios lugares en México que son templados, ¿verdad? De 10 grados, está bien suave, no está muy frío, como si estuvieras en un aire acondicionado. Presentan una sucesión de 4 estaciones bien diferenciadas por las temperaturas y las precipitaciones. ¿Qué quiere decir? Que aquí, donde hay climas templados, se siente bien cuando entra el invierno, cuando entra el verano, la primavera. En esos lugares sí se siente bien, ¿verdad? Porque cambia. Ok. Y hay otros tipos de templado también. Puede ser templado lluvioso, es donde llueve mucho. Dice, carece de estación seca. Aquí no hay seca, llueve. Y sus temperaturas no presentan cambios bruscos en la influencia del mar. En muchos le llaman también, en el templado lluvioso, muchos llaman el Mediterráneo. ¿Por qué? Su nombre lo dice, Mediterráneo. Presenta veranos secos e inviernos lluviosos. En este Mediterráneo quiere decir que la mitad es seco y la otra mitad es lluviosa. O sea, la mitad del tiempo llueve y la otra mitad está seco. Por eso se le llama Mediterráneo, porque es medio, ¿sí?
Ok, ya llevamos cuántos, ahorita llevamos 3 ya con este. Entonces, a ver, vamos a repasar. El tropical es donde llueve mucho, hay mucho sol, mucha agua, muchas plantas, muchos animales, ¿sí? Y está en la zona tropical, ¿verdad? Dijimos en la zona tropical, que va de aquí del Ecuador hasta México a los 23 grados. Y luego para abajo también va hasta acá, hasta Bolivia, por aquí así más o menos, llega a la zona tropical. Y todo esto es el tropical, pues, la parte media del planeta, ¿sí? La neta del planeta, dijera uno. Entonces, después de ahí dijimos que siguen los secos. Dijimos que hay 2 secos. El seco estepario y está el otro seco que se llama seco desértico, ¿sí? Desértico, abusados. Que ya esto lo vas a ver en 6º grado también, para ya que sepas, a partir de 5º grado es los climas que hay, el desértico. Ok, entonces hay 2 tipos de seco, seco estepario y seco desértico. Recuerden que el desértico es pura arena, con dunas y todo eso, no hay plantas. Y el seco estepario es donde su nombre lo dice, hay estepa. ¿Y cuál es la estepa? Pues las plantas cactáceas, los espinudos, aquí sí hay. Entonces, el templado, dijimos que ya el templado es ni muy frío ni muy caliente, es bueno, de 10 grados más o menos. Y hay 2 templados, dijimos, el templado lluvioso, donde llueve todo el tiempo, y el otro templado que se llama templado mediterráneo, que es medio, mitad y mitad. Mitad está seco, mitad está lluvioso. De ahí nos vamos al clima frío. Normalmente, aunque decimos frío, no está muy frío, como dijeran ahí, ¿sí? El frío, normalmente, los climas fríos que le llamamos no son tan fríos, porque dice que están más o menos pues no están en los círculos polares. Normalmente se considera que son fríos porque lo que más puede estar caliente puede estar hasta 10 nada más. Recuerden que 10 no es caliente, y a veces está a -3. De -3 quiere decir abajo de 0. Aquí ya puede llegar a estos de 3 a 10, pero no más, de 3 a 10, de -3 a 10, y ahí a veces neva, en esos lugares hay nieve. Algunos todo el año nieva, o más, unos meses al año. Estos son los climas fríos, ok. Entonces, ya vamos nosotros con los climas fríos. Ahora vamos a ir por los más fríos todavía. Hay algunos otros que son muchos más fríos. Ya cuando nosotros rebasa lo frío, ya no se dice clima frío, se dice clima polar. ¿Por qué se llama clima polar? Porque su nombre lo dice, están en los polos. Ahí ya todo el tiempo está nevando, hay mucho hielo, siempre está con hielo. Entonces, aquí nos dice, aquí miren, tenemos el clima, por ejemplo, polar. A ver, vamos a ver. Dice el polar, no está por aquí. Los climas polares. Los climas polares normalmente están en los polos. Su nombre dice climas polares. Se localizan en las latitudes altas después de los polares. La temperatura media del mes más cálido es menor a las precipitaciones inferiores de 300 milímetros. Aquí sí que llueve mucho, ahí llueve también. Y entonces los polares, existen 3 tipos de polos. A ver, los polares es ya cuando es mucho frío. Está la tundra, están los hielos perpetuos
y está el polar de alta montaña. A ver, vamos a ver cuál es uno y cuál es el otro. A ver, climas polares. Entonces, el primero es la tundra. Usted dirá, ¿qué es eso, maestros de tundra? Son los que donde está cerca de los círculos polares. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que está aquí. Aquí tenemos que las tundras están por aquí, así más o menos en Canadá. Cerca de aquí donde está blanco, no está, aquí es polar. Pero aquí, más acá, se llama tundra. ¿Por qué? Porque aquí, en los meses de invierno, se pone blanco todo esto. ¿Sí? Es la tundra. No es exactamente aquí en medio. Es alrededor de los polos. Cerca de los círculos polares, aquí es la tundra, donde en el mes de invierno se congela, ahí en esa tundra. Entonces, vamos a ver nosotros entonces que existen también la tundra, ok, cerca de los círculos polares. Pero si yo ya me meto ahí en el hielo, adentro en los polos, ahí sí ya están los hielos perpetuos. Dice aquí que el frío es intenso, ahí no podría estar yo. No, ahí me congelaría. Tendríamos que ponernos muchas cobijas, ni así nos calentáramos. Constante temperatura de 0 grados o menos. Ahí sí no podríamos vivir, nos moriríamos ahí. Hay mucha nieve. No hay vegetación. ¿Por qué? Porque están los hielos perpetuos. Su nombre lo dice, hielo perpetuo. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo hay hielo. Hielos perpetuos. Hielos perpetuos. También aquí estamos, vemos imágenes donde están los hielos perpetuos. Miren, aquí no se ve vegetación, no se ven plantas, puro hielo. Aquí vemos algunos pingüinitos, por ejemplo, que andan buscando por ahí. Esos tienen los pies adaptados para que no les pase nada. Vive ahí el oso polar, por ejemplo. Vemos ahí algunos geysers que también navegan en el mar. Vemos ahí cómo se derriten, cómo no podríamos vivir en esos lugares donde está el hielo perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Que el hielo perpetuo está todo el tiempo ahí. No más que algunos animalitos como los osos polares o como los pingüinos pueden vivir en esos lugares, ¿sí? Y entonces nosotros nos moriríamos ahí. Ahí hay osos polares, hay pingüinos, entre ellos se comen, ¿verdad? Pero no hay plantas, nos moriríamos rapidito ahí y nos pudiéramos vivir en estos lugares. Los hielos perpetuos están a menos de 0 grados todavía, todo el tiempo hay hielo. Por eso ahí dice que no podríamos vivir ni siquiera un ratito. Hay otro que se llama polar de alta montaña. Polar de alta montaña se localizan en las montañas altas. O sea que sí que polar de alta montaña es un lugar donde siempre hay hielo. Polar de alta montaña siempre hay hielo, pero en la montaña. Vamos a poner aquí, por ejemplo, polar de alta montaña. Entonces, aquí vamos a ver algunos cerros, algunas montañas, ¿verdad? Altas. Miren que ustedes ven aquí nada más en lo alto, en la montaña está el hielo. En el caso del Popocatépetl, por ejemplo, vemos ahí que arriba, ¿verdad? Ahí está, siempre está nevado, está como blanco. Hay unos lugares aquí, por ejemplo, en los Andes, por ejemplo, todo esto son montañas. Miren, los picos están llenos de hielo. Aquí vemos la alta montaña. Miren, la alta montaña, nada más en las montañas. Aquí en México hay algunas montañitas donde vemos nosotros así, se ven las montañas que están blancas. Este se llama polar de alta montaña, ¿sí? Entonces podemos nosotros ver
esos lugares. Es el polar. Recuerden que la tundra es alrededor del círculo polar. De alta montaña, estamos hablando de arriba de la montaña. Hielo polar, de hielos perpetuos, donde siempre hay, donde no podríamos vivir, siempre hay hielo. Son los lugares fríos y los templados. Y estos son todos los climas que hay en el mundo. Ok, entonces hasta aquí llegamos con los climas. Y como tarea, quiero que tú me dibujes, me vas a hacer algunos dibujos, a ver si es que entendiste bien. Me vas a hacer en una hojita el clima tropical, en otra hojita, a ver, tropical, en otra hojita me vas a hacer el seco estepario, en otra hojita me vas a dibujar el seco desértico, en otra hojita me vas a hacer el templado, que no es ni muy, medio, el mediterráneo, el medio, y por último, ¿sí?, me vas a hacer el clima polar. Pero recuerda que el polar son tres. Los polares es la tundra, el de alta montaña y el polar de hielos perpetuos, ¿sí? Nada más. Entonces serían estos. Recuerda, tropical, recuerda, tropicales, seco estepario, otro dibujo de seco desértico, otro dibujo de la tundra, que es alrededor de los círculos polares, el polar de alta montaña y por último el polar de hielos perpetuos. Esos son los dibujos que van a hacer ustedes de acuerdo a la información que tenemos. Si tienes alguna duda, consulta tu libro y aquí están cómo es cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esto es todo por el día de hoy y esperamos tus dibujos, que los dibujes. Ahora sí que para entregar, yo creo que ya la próxima semana vamos a tener clases y entonces pues vete dibujándolos para que los entregues el día en que tengamos ya clases, porque si ya vienen las clases, a lo mejor sí, creo que ya va muy bien todo esto y te esperamos, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana.